Muy buenas, dejamos la actualidad un momento a un lado, hacemos un pequeño paréntesis para hablar de quiénes dominan el mundo. Y ya les avanzo que, bueno, los gobiernos es cierto que lo dominan, pero vamos a hablar de otros agentes que también lo hacen. Hablamos de las grandes empresas, seguro que muchos de ustedes pues están pensando, por ejemplo, en Apple, en Microsoft, en Google. Todas ellas empresas gigantes ahora mismo, pero que en su día fueron pequeñas startups que casualmente en muchos de esos casos pues comenzaron en garajes. Hay que recordar que todas estas empresas son estadounidenses, pero lo cierto es que aquí en España, aunque tenemos poquitos, también tenemos esos animales mitológicos, los llamados unicornios, empresas, startups, que ahora mismo están valoradas en más de 1.000 millones de dólares o euros. Al final no importa, teniendo en cuenta que estamos prácticamente en la paridad. Bueno, estamos con una persona que ha estudiado 12 unicornios españoles, que ahora mismo pues son exitazos desde luego en nuestro país, y es Manuel López Torrents, que está ahora mismo con nosotros, que además es el autor del libro Superfounders que tenemos aquí, para hablar de esas profundidades a las que has llegado en tu investigación sobre todos estos unicornios. Manuel, muy buenas y muchísimas gracias por estar aquí. Un placer de estar con vosotros en vuestra casa. Bueno, yo te quería preguntar, para comenzar un poquito y pues tener el primer aperitivo un poco de tu libro, ¿cómo se puede llegar a ser un Bill Gates o bueno, un Steve Jobs, por ejemplo, que son pues las personas que quizás son las más icónicas dentro del mundo startupero, por así decirlo, que ahora han llegado a ser pues millonarios, desde luego? ¿Cómo se puede llegar a ser una persona como estas? El manual del éxito no está escrito, porque si no lo estudiaríamos todos, pero evidentemente es una mezcla, es un mix de talento con perseverancia y una pizquita de suerte. Y ya sé que quizás suena un poco atópico, pero es lo que hay, ¿no? El Bill Gates o Steve Jobs son iconos sociales, son mitos, dentro de 200 años se seguirá hablando de ellos, pero igual si se llega a desviar 1 milímetro su trayectoria por cualquier factor, serían considerados, eran la imagen del nerd americano, ¿no? Del novato, bueno, pero fueron gente que creyó en su proyecto, lo sacó adelante, y yo creo que ni ellos en sus mejores sueños creían que podía llegar a donde han llegado. Y aunque quizá muchos no lo saben, en España también tenemos nuestros propios Bill Gates o Steve Jobs. Tenemos hasta 12 casos, que son los que tú has estudiado, de empresas unicornios, empresas que en un primer momento pues eran pequeñitas y que han llegado a lo más alto. Hablamos, por ejemplo, y es que seguro que muchos de los espectadores las han utilizado en muchas ocasiones, por ejemplo, aplicaciones como Cabify, como Globo, Idealista también incluso fue una startup en su momento. Has hablado para tu investigación en este libro con los fundadores de esas empresas. Lo has hecho a través de redes sociales, has intentado contactar con ellos y has hablado con muchos de ellos. Otros me parece haber leído en tu libro que no pudiste llegar a contactar con ellos, pero con los que hablaste, Manuel, cuéntanos un poco con qué te quedas, qué anécdotas te contaron, qué sensación tuviste cuando hablaste con ellos. Pues diría 2 temas. Son muy talentosos, evidentemente, y son muy difusos también. Los tuve que perseguir, con los que pude hablar tienen unas agendas terribles. Yo me acuerdo, sus jefes de gabinete, algunos pasaban auténticos apuros, me decían, es que estoy mirando su agenda y tiene 3 eventos a la misma hora. Entonces, bueno, pues pude hablar por Zoom, por teléfono. Uno me acuerdo que me atendió mientras recibía la compra. Otro, a día de hoy, sigo con su secretaria intentando cerrar un encuentro que no hace mucho hablé con ella. Creo que podríamos, digo, si ya ha salido el libro, bueno, pero es igual, vamos a intentarlo. Es gente muy talentosa y tienen no quiero decir desprecio, superan los convencionalismos sociales, quizá por eso también deriva ese desorden de agenda. Yo digo que no les ha interesado nada el camino que tiene la sociedad para nosotros, ¿no? Estudia, saca buena nota, hace una buena carrera, un buen máster, que te ficha una buena empresa o oposita para una plaza y consigue un buen puesto de trabajo para conseguir un buen sueldo, una buena remuneración por cuenta ajena. Eso les ha importado tres narices. Incluso Pep Gómez no estudió, no hizo carrera, se fue a Google, a Silicon Valley, porque se fijaron ellos, pero ¿qué está haciendo este chaval de 16 años? Es increíble, nos lo tenemos que traer al Valle inmediatamente. Otros tenían puestos de trabajo muy estables y muy buenos, como Enrique Asunción en Tesla, la Tesla de hace 10 años. Estar en Tesla hace 10 años era lo más cool en Ámsterdam que podía haber. Pedro Castillo estaba de subdirector de seguridad en Bankinter, una empresa IBEX,
con todo lo que eso conlleva. Pues supongo que tendría créditos al cero, coche de empresa, etcétera, etcétera, que son las prebendas de una IBEX. Y prefirió irse al garaje a desarrollar su propia empresa. Entonces, es gente talentosa que cree en sí mismo como nadie, con una capacidad de hacer frente a la adversidad, porque ser un fundador de una startup no es solo qué guay soy y empiezo a crecer hasta ser un unicornio, no, es como me dijo el otro día un fondo de inversión, es tener la capacidad de tener 100 reuniones y que 99 te digan que no, hasta que por fin te dice una que sí. Entonces, yo diría que es un poco lo que hay. La gran anécdota del libro, quizá, me da rabia pincharla porque luego no se lee, ¿no? Pero la más pintoresca es la de Pep Gómez, que con 16 años monta un summit de emprendimiento en Castellón con miles de personas y te da el consejero delegado de Google de España. Cuando el consejero delegado llega y ve que es un niño, se cree que es una broma, un fake, hace unas rápidas comprobaciones y dice, no, eso es así, ve que es un buen evento, y cuando lo dice el chaval, me lo llevo a Silicon Valley. Qué pasada. Bueno, por cierto, también, Manuel, has hablado del tema de los garajes, ¿no? Sí. Y es que seguro que a muchos les suena que Apple, Google, Yahoo, me parece que también, todas surgieron en garajes. Es curioso cómo muchos de las empresas que hoy en día dominan el mundo empezaron en garajes. No sé hasta qué punto esto es cierto y todas estas surgieron en garajes, y si en España hay casos parecidos. Me parece que sí, que hay un caso que lo mencionas en el libro. Y bueno, aparte de pedirte que comentaras este caso también, que es una empresa desde luego muy curiosa, tiene como cliente a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, me parece recordar, Manuel. También te quería preguntar, ¿por qué el garaje? ¿Por qué aquí surgen tantas buenas ideas? Es el hambre del principio del siglo XX, ¿no? Cuando oyes los grandes empresarios, los grandes capitanes de industria del siglo XX, todos dicen que pasaron hambre, que llegaron a Estados Unidos en un barco. Bueno, pues es el hambre, ¿no? Porque al final el garaje, ¿qué significa? Que no tienes dinero para pagar unas oficinas, que tienes que ingeniártela, ahorrar costes, como sea, y entonces naces en un garaje que es la superficie donde menos molestas en algún sitio y donde puedes tener un enchufe, un poco de luz y un cierto sitio para trabajar. Yo, si no recuerdo mal, también eDreams cuentan que empezaron unas oficinas que bordeaban lo cutre, ¿no? Bueno, pues es cierto que se empieza con muy pocos medios. El primer dinero que se habla siempre, el family and friends, queda muy bonito el término anglosajón. ¿Cómo se traduce? Sablazo. ¿Cómo empieza una startup pidiéndole dinero a familias, amigos, gente cercana, que en muchos casos igual te lo prestan más por voluntarismo, es decir, para que te calles y me dejes en paz. Y esa es la primera ronda así empiezan las startups, con un sablazo y en un garaje, muchas de ellas, y podemos incluir a Google, a Yahoo, a Microsoft, empresas que luego han dominado el mundo, ¿no? Bueno, también quizá tiene mucho que ver que en Estados Unidos se lleva más lo de tener una casa propia, un chalet, por así decirlo, entonces hay más gente que tiene garaje. Aquí en España quizá no, y aquí en España más bien hay aparcamientos, ¿no? Parkings, sí, que de hecho es uno de los casos, sí, de una empresa. O business center, puede ser, o guardillas. A ver, también hay una voz crítica, y también hay algo de eso, que dice que muchos startuperos son los hijos de los grandes patrimonios. Y entonces también he escuchado voces críticas que dicen que algunas startups están naciendo en la calle Serrano o en Paseo de Gracia de Barcelona. Bueno, nadie dice que sea ilegal, claro, eso, ¿no? O sea, puede haber de todo. Pero sí, claro, al final el ingenio nace de la necesidad. ¿Qué hace falta tener, Manuel, para ser un super founder? Porque tú en el libro hablas incluso de seres superiores. No sé en este caso si estamos hablando de que para ser un gran creador de una idea, montarla y tener tu startup y hacer que esa empresa acabe siendo un gigante empresarial, hace falta tener algo intrínseco. ¿Se nace o se hace super founder? Sí, yo creo que sí, a mí me merecen un respeto reverencial. Alguien que hace algo con sus propias manos y que contribuye a la economía, o como digo yo, tira de la economía, me merece un respeto reverencial. El problema es que solo un 5% tiene éxito, todos los demás caen, y entonces la tasa de fracaso es muy alta. Entonces, que hay que tener muchas ganas, creer mucho en ti mismo, porque la sociedad no te apoya. Es decir, si alguien tiene, hablábamos antes, un hijo muy listo, quiere que salga muy estudioso para que le fiche una gran empresa. Si ese chico muy listo dice, yo tengo unas ideas geniales y las quiero llevar a cabo yo mismo, el padre se lleva un disgusto porque dice, te la vas a pegar, ¿no? Y si además es que ese riesgo es así, un founder
lanza un producto y no funciona, como le ocurre a mucha gente, y son ideas muy buenas que a lo mejor han llegado o antes o después en el tiempo o no han estado en el sitio adecuado, empiezan las críticas, que si este chaval o chavala es un descentrado, no da pie con bola, pierde el tiempo, y dice, no está haciendo desarrollos tecnológicos, ¿no? Yo siempre digo, Google es el gran buscador, pero fue el último en que llegó a la .com. ¿Cuántos buscadores hubo a mediados de los 90 final? Muchísimos, muchos nombres ya ni nos acordamos, Mixmail, Lycos, etcétera, etcétera. Y al final llegó Google y fue el que se quedó a todos, pero el camino recorrido por todos esos buscadores fue vital para que llegara a Google. Es decir, es un tema pues de carácter. Luego también has hablado de que muchos de ellos no siguen el camino convencional hasta la carrera profesional, ¿no? Y entiendo que quizá una parte de ese camino sea lo que en España, bueno, es un poco endémico, podríamos decir, ¿no? Que es la titulitis. El hecho de tener que ir a la universidad y tener un título, incluso un máster. Ahora ya sin máster casi en España, no es que no seas nadie, pero te falta algo, ¿no? Lo curioso es que muchos de estos superfounders no tienen esa titulitis. De hecho, algunos incluso no tienen estudios tampoco como tal, ¿no? No tienen títulos. Esto es así y estás poniendo el dedo en un tema que para mí es crucial. Hay una gran separación de la universidad con lo que es la vida real y laboral y también con las empresas de recursos humanos que seleccionan el talento en base a esa titulitis cuando ya hace tiempo que no está relacionado directamente y es muy complicado, claro, saber si esta persona que a lo mejor no me tiene un currículum académico muy brillante, pero es el futuro Bill Gates, porque Bill Gates no tenía un gran currículum académico. ¿Significa esto que la gente con mal estudiante es la buena? No, significa que el talento y la capacidad de emprender es algo inmedible. ¿Que cómo se está moviendo hoy el mundo del negocio, el mundo de la empresa, no lo están sabiendo ver ni las empresas de recursos humanos? Y es una generalización muy grande y la sostengo. No la están sabiendo ver las empresas de recursos humanos ni tampoco la universidad. Eso es así y realmente no hay una solución. Yo no la tengo, pero las personas de las que hablo en el libro, casi todas tienen un desprecio reverencial por la titulitis y una capacidad de empuje hacia su proyecto tremenda. Bueno, hablabas de que solo el 5% llegan a tener éxito, Bueno, ¿no? Más un o menos. porcentaje muy pequeño. O quizá incluso menos. Y de ese 5% más o menos, yo no sé el porcentaje exacto, pero imagino que una ínfima parte llegan a ser los Bill Gates o Steve Jobs, por supuesto. Es cierto que es gente que empezó en un garaje y acabaron siendo pues los multimillonarios más ricos del mundo. Una de las cosas que tú dices en el libro es que para ser rico, o al menos esa es la interpretación que yo saco, para ser rico no hace falta o no es necesario querer ser rico, ¿no? Porque estos Bill Gates, Steve Jobs, no querían ser ricos y de hecho muchos de ellos cuando empezaron a ganar dinero los reinvertían en sus empresas. ¿Esa es una cualidad de un superfounder? Eso es, eso es. Este libro no habla de éxitos empresariales, habla de espíritu emprendedor. Y no solo tiene que estar en el mundo startup. Yo cito un par de ejemplos antes que son el de Barreiros, un modestísimo mecánico gallego que en la posguerra idea una manera de transformar los motores de camiones de gasolina a diésel sin cambiar el coche, consiguiendo un ahorro de combustible tremendo. De ahí nace Barreiros, que la compra Chrysler, y la actual planta de factoría de coches de Villaverde, el origen es Barreiros. Barreiros no lo hizo pensando en el dinero. Amancio Ortega, cuando era un mozo de almacén, le gustaba la moda, pero además vio cómo el sistema de reparto de patronaje de tal tenía muchas ineficiencias y él concibió, si esto se hiciera así, 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 se podían hacer muchas cosas, pero es más, es que a mí lo que me gustaría es que la gran moda de París, de Milán y de Londres y de Nueva York, poder tenerla aquí, hacerla asequible a la gente a precios económicos, pero es que además me gustaría tener todo eso en Arteixo, o sea, ya no en Madrid o en Barcelona, ¿no? Y va el tío, lo consigue y además consigue que sea la mayor empresa de España. ¿Lo hizo pensando en el dinero? No, lo hizo pensando en un proyecto, yo quiero sacarlo. Y la historia demuestra que la gente que piensa así acaba consiguiendo muchísimo más dinero. Uno de los problemas que veo en España, quizá no tanto por el
la empresa de Amancio Ortega, desde luego, que no solo es la más grande en España, porque en el IBEX es la empresa de mayor capitalización, sino que dentro de su sector también es una de las principales en todo el mundo. Pero quizá, dejando a un lado Inditex, caso de startups que ya hemos comentado, como es el caso de Globo, de Cabify, de Idealista, son exitazos, pero solo aquí, ¿no? O sea, la diferencia que veo es que las grandes startups, que en un día fueron startups y ahora son gigantes, Apple, Google, Yahoo, todas tecnológicas también, pero son empresas estadounidenses que al final han conseguido tener éxito en todo el mundo. Pero me parece que aquí en España eso no lo estamos consiguiendo. ¿Qué es lo que pasa? El tamaño del mercado español es el que es y luego la expansión cuesta. Y luego también hay un problema, que la capacidad de réplica también es muy rápida, pues son empresas que a lo mejor no son tan intensivas en capital y cuando les entra mucho dinero es para hacer esa expansión, pero a su vez también tienen capacidad de réplica. En cuanto le ven la idea, otros operadores dicen, ah, pues yo también voy a hacer una VTC por app o voy a hacer un sistema de reparto de comida, o etcétera, etcétera, ¿no? Eso es así y es el reto. Yo siempre digo que ojalá dentro de 3 o 4 años tengamos un IBEX compuesto por empresas que no conocemos hoy. Sería una buena señal para el país. Y con esto no estoy diciendo que ojalá quiebren Santander o Telefónica, por Dios, ni muchísimo menos, sino que ojalá haya vectores de crecimiento que de startup pasen a unicornio y de unicornio, lo que decimos en el libro, a dragones, ¿no? Empresas con un tamaño enorme y con capacidad recurrente y sostenida de beneficios superiores a 100 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, pero te quería hacer una última pregunta un poco para resumirlo todo. Entiendo que al final también una gran parte de la responsabilidad de que estas empresas lleguen a ser dragones es de las autoridades, ¿no? Del gobierno, de los incentivos que den a estas empresas, por ejemplo también hablas de la ley Startups, y no sé, en tu opinión, ¿qué es lo que falta aquí en España o qué debería hacer el gobierno, las autoridades en general, para impulsar todavía más estas startups? Que haya más, porque solo mencionas el caso de 12 empresas que han llegado al éxito. Puede haber muchísimas más. Tiene que haber una facilidad en el reparto de capital, porque cuando nace una startup necesita empezar a incorporar talento. No hay mucho dinero al principio, no puede pagar sueldos altos. ¿Qué hace? Prometer equity, prometer capital. Eso hay que incentivarlo fiscalmente. Y otro tema, eso en la ley de startup está más o menos contemplado y hay algún avance. ¿Cuál no está contemplado? Y yo creo que sería vital, pero claro, es que has pronunciado una palabra tú que es tabú, ¿no? Casi incentivo, ¿no? Dile a cualquier gobierno incentivo y fiscal y vamos, poco menos que estás ejecutado en plaza pública. Incentivo fiscal a la inversión, por supuesto que sí. Tú inviertes en un proyecto de emprendimiento, de crecimiento, toma, porque es bueno para la economía. Toma este incentivo fiscal, toma esta ventaja que además redunda en el fundador. Bueno, pues desde luego todo lo que nos has contado, Manuel, es súper interesante, las historias de toda esta gente que, bueno, parece que no les importa tanto el hecho de fracasar, que es bastante probable. Hablamos de un porcentaje superior al 90% de fracasos cuando se empieza a crear una startup, pero claro, en el caso de que consigas el éxito, vaya éxito te llevas. Manuel López Torrents, autor del libro Superfounders, muchísimas gracias pues por haber venido aquí a Negocios Televisión y habernos traído esta historia tan interesante que desde luego nos tiene que servir a muchos de nosotros para pensar que, bueno, pues esto de emprender tampoco es tan difícil y bueno, pues que pasar un poco de penurias al principio luego tiene su recompensa en el caso de que tengamos éxito. Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos enseguida con el informativo ya de Negocios Televisión. Gracias.